Buenas noches, estimado tutor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer las estrategias de seguridad tolerancia cero, que nos corresponde al grupo número 5, conformado por John Freddy Narváez, Robinson Triana y Sandra Jimena Borja. Para este ejercicio se tomó a la organización Control Creatividad. Con el avance tecnológico aumentan las operaciones críticas de la organización realizadas desde fuera de la red segura, aumentando la flexibilidad. Sin embargo, también aumenta los riesgos de seguridad. La organización ahora tiene un perímetro mayor que se debe de controlar. En este caso, para dar protección a control y creatividad, es necesario implementar las estrategias de tolerancia cero. La estrategia de seguridad propuesta da respuesta a los incidentes teniendo en cuenta la identificación, protección y respuesta para la infraestructura tecnológica, el entorno físico e ingeniería social. Tenemos unos objetivos. Un objetivo general que es diseñar una estrategia de tolerancia cero para la organización, control, creatividad y tres específicos, donde se realizan las estrategias de identificación, protección y respuesta para la infraestructura tecnológica, para el entorno físico y para la ingeniería social. Vamos a iniciar con la ingeniería social. Entonces, tenemos estas tres estrategias que son identificación, protección y respuesta. Para la de identificación tenemos una técnica que se llama atención al detalle, donde vamos a identificar patrones de comportamiento inusuales y confirmar las fuentes antes de aceptar cualquier información o servicio dudoso. Por ejemplo, archivos adjuntos o enlaces no solicitados, la petición que ejerce presión emocional, servicios no solicitados, peticiones inusuales de un jefe o compañero, soporte técnico no agendado o la sintaxis no es la adecuada. Para la estrategia de protección, entonces tenemos dos, que es la configuración anti-spam y la concientización o sensibilización a todos los usuarios o colaboradores. Instalar un software de protección ante elementos maliciosos. La mayoría de los servicios de mensajes y de email están equipados con filtros anti-spam estándar configurados por defecto, de modo que se deben ajustar los filtros de acuerdo con las necesidades. También se puede realizar una lista blanca para evitar falsos positivos, es decir, que correos esperados sean enviados a spam. Ningún software de protección es suficiente ante la ingeniería social. Por lo tanto, se debe diseñar campañas con temas generales orientados a todo el personal y campañas de sensibilización específicas dirigido a un nicho particular, capacitaciones, sensibilizaciones o políticas de seguridad de la información. Respuesta. Para la estrategia de respuesta, entonces tenemos dos, gobernanza de datos y respaldo de la información. En la gobernanza de datos tenemos que crear perfiles para los accesos a los datos y asignar solo los permisos necesarios. De este modo se evitan movimientos laterales o nuevos vectores de ataques. Podemos contar con una matriz de roles y perfiles donde podemos identificar a qué partes pueden tener acceso los colaboradores. Respaldo de la información, como no es posible protegerse pues el 100% de los ataques por ingeniería social, es importante tener respaldo de los datos, como un plan de contingencia. Es aconsejable que se realicen pruebas o se restablezcan las copias de seguridad hechas para saber que efectivamente estamos cumpliendo con las copias de seguridad adecuadas. Buenas noches, soy Robinson Triana, estudio para el componente de identificación con, con base pues, en análisis de gestión de riesgos de metodologías como Magetic y normas como 27001, que lo importante allí es identificar los activos, valorarlos y identificar las vulnerabilidades y amenazas. Uno de los componentes o de los controles que nos menciona el framework de ciberseguridad de la NIS es inventariar los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización. Otro de los componentes es de las subcategorías del framework es identidades y las credenciales son administradas para dispositivos y usuarios autorizados. Esto lo podemos hacer por medio de sistemas de gestión de identidad y motores de políticas. Tenemos acá la subcategoría se gestionan los permisos de acceso incorporando principios de mínimos privilegios y separación pues, de funciones. Lo podemos aplicar por medio de motores de políticas, administrador de políticas, puntos de aplicación de políticas que están muy relacionados para este tipo de control de accesos y un componente que nos permite hacerlo es el NetLab, que
está orientado para esto. Aquí entra también nuestro componente en el LAN, que nos permite controlar políticas, administrar derechos y es un centro de control también. De acceso físico, las áreas seguras deben estar protegidas con controles de acceso apropiados para asegurar que solo se permita el acceso a personal autorizado. Allí podríamos implementar control de accesos inteligentes por medio de tarjetas inteligentes, por biometría, huellas, protección de los puertos de configuración y diagnóstico remoto. El acceso lógico y físico de los puertos de configuración y diagnóstico deben estar controlados. Allí podemos implementar políticas de restricciones de puertos USB, de accesos a los el panel de control pues, de los dispositivos como tal. También para estos activos, la gestión de la configuración, la evaluación de las versiones, el uso, el uso de la telemetría para detectar ataques y anomalías ayuda a bloquear y marcar automáticamente el comportamiento de riesgos y tomar las acciones necesarias. Por último, para el componente de respuesta, eh, nos hablan de los incidentes son contenidos y mitigados por medio pues también de un CIEM, de aquí ya entra el componente de inteligencia de amenazas y asociado también a puntos de aplicación de políticas. Y para finalizar pues se deben tener copias de seguridad, es importante disponer de copias de seguridad fuera de la instalación para restaurar el sistema en caso de daños, desastres naturales o destrucción de información accidental o provocada. Cordial saludo para todos, soy John Frey Narváez. Para intrusión virtual tenemos en la parte de identificación, tenemos monitorización que se va a hacer con un IDS para verificar todo el tráfico entrante a la red en tiempo real y emitir alarmas. También tenemos el sistema 100 para análisis de las alertas emitidas por los dispositivos de la red, registrar los logs y gestionar falsos positivos. Para el engaño tenemos un honeypot, también permite identificar vulnerabilidades que se están explotando y emitir alertas. Se puede también realizar testing, pruebas automatizadas o manuales con el fin de identificar vulnerabilidades, prevenir ataques o preparar planes de contingencia. En la parte de protección tenemos protección perimetral para separar la red de área local de Internet. Tenemos una zona desmilitarizada para albergar los recursos que deben ser accesibles desde Internet. Tenemos una VPN que forma un túnel para acceder de manera remota y segura a la red corporativa. Continuando con la protección, tenemos la segmentación de la red, que es una segunda línea de defensa que impide movimientos laterales, restringe el acceso solo a roles autorizados, permite controlar el tráfico de las subredes, optimiza el rendimiento y permite aislar el servicio en caso de ataque. También tenemos un IPS que a partir del análisis de datos de la actividad maliciosa lanza alarmas, descarta paquetes y descarta conexiones. Para la respuesta tenemos que evitar los movimientos laterales, aislando el segmento de red que está siendo atacado y configurando reglas de cero tolerancia a los segmentos de red laterales. También se debe verificar la vida útil, que es limitada para los soportes en los que se realizan las copias de seguridad. Y teniendo en cuenta los datos que arrojaron las herramientas de identificación, se deben endurecer las reglas del firewall para eliminar vectores de ataque. Con el fin de proteger la integridad de la información, se van a cifrar los datos que se intercambian y se almacenan. De este modo, si se materializa un ataque, los datos estarán protegidos. Conclusiones. El modelo de confianza cero trata a cada identidad y cada dispositivo como una potencial amenaza. Se debe sensibilizar a todos los colaboradores en políticas de seguridad y se debe controlar el acceso a los sistemas de información mediante una matriz de roles y perfiles. Nuestras referencias. Muchas gracias a todos.